días otra vez, muchas gracias por vuestra puntualidad. Pues sin más dilación, tengo el honor de presentar a Fernando Miguel, mira, no sabía lo de Miguel. Fernando Miguel Vidal Fernández, como tenemos aquí adelante. Si brujuleamos un poco y buscamos su currículum, es extensísimo, quizás una de las personas más adecuadas para presentar esta segunda ponencia, que no olvidemos que es de fundamentación. Nos ha hablado Manuel, ha sido magnífico, sé que os ha gustado mucho ese momento de fundamentación bíblica, como decíamos, es encontrarnos de nuevo con la palabra. Ahora nos vamos a encontrar con la realidad social, la realidad familiar, la realidad de nuestro mundo, de nuestra España, con uno de los grandes conocedores de cómo está la situación en España y cómo poner esperanza o cómo dar una fundamentación de esperanza. No es un tanto un análisis, sino de nuevo fundamentación. Pues Fernando Vidal Fernández, como tenemos aquí adelante, es un profesor de Comillas, de la Universidad de Comillas, y es muy interesante saber en qué ámbitos le interesan. Os leo en qué investiga, luego diré algún libro. Exclusión social, familia, ciudadanía, personas sin hogar y pobreza. Manuel enlaza perfectamente con el jubileo y con tu pregunta de antes, enlaza estupendamente, o sea que algunas de las respuestas las vamos a tener ahora. Autor, dice en su currículum, de 47 libros de los temas más variados. Ha participado también en los informes FOESA, ese informe que encarga Cáritas. Él ha sido, no en todos, pero en varios de esos informes. Quiere decir que tiene un conocimiento de la realidad social, de la realidad económica, de la realidad antropológica de nuestra querida España. También es profesor no solo de Comillas, ha sido también profesor en el Boston College. En Boston es un espacio, una universidad de los jesuitas muy prestigiosa. Boston es el lugar donde está Harvard, la famosa de leyes de Harvard, o de economía de leyes, o sea, de economía, pues también está el Boston College, que tiene una muy buena facultad de teología y de otras materias. A ese nivel estamos, también está el MIT en ese lugar. O sea, que conoce ese ambiente también de Estados Unidos, de Massachusetts, un lugar, como digo, importante. Es patrono de varias ONGs, de varias fundaciones, todas relacionadas, no voy a enumerar el elenco, pero relacionadas siempre con la familia, relacionadas con temas sociales, con personas sin hogar y demás. Pues sin más dilación, si quieren lo pueden consultar, insisto, 47 libros, creo que no es momento de hacerlo, pero sí que queremos escucharte. Pues Fernando, las expectativas, y lo sabes muy bien, son altas, muy altas, de este auditorio, de este grupo de misioneros, misioneras, voluntarios de delegaciones de misiones, delegados de misiones y otros que han querido venir esta mañana a escucharte. Pues te damos la palabra y adelante. Muchas gracias. Todavía no he hecho nada. Bueno, con esta presentación ya solo puedo decepcionaros. Y bueno, muchísimas gracias por poder venir a Burgos. La verdad es que siempre es un placer venir aquí y estar con vosotros, y sobre todo en una dimensión tan importante como el mundo de misión, que es algo que no es una actividad, sino que tanto el Papa Francisco como León XIV nos dicen que tiene que formar parte estructural de nuestra identidad como cristianos. Si hay algún punto que resalte en el primer mensaje que da León XIV es en esta misionalidad. Claro, en el ámbito de fundamentación, en cuestiones de antropología, efectivamente hay una llamada a exponer o a justificar técnicamente por qué la esperanza forma parte de la persona. Y lo voy a hacer, pero antes quería comenzar con una oración del Papa Francisco, en un libro que hemos sacado, se llama Activistas de lo Eterno, 101 oraciones del Papa Francisco, y en una de las oraciones dice así: Cristo resucitado y glorioso, eres la fuente profunda de nuestra esperanza. Tu resurrección no es algo del pasado, entraña una fuerza de vida que ha penetrado en el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. En medio de la oscuridad vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible. Siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce fruto. Cada día en el mundo renace la belleza, que resucita transformada a través de las tormentas de la historia. Es la fuerza de la resurrección. Las campanas no estaban preparadas.
Este inicio está en la clave de la esperanza, pero el reto es razonar una fundamentación basada en las leyes antropológicas, de las ciencias sociales o incluso de las ciencias del espíritu, como gustaban llamar a final del siglo XIX. Y quizás acá esté un problema. El filósofo Emmanuel Falk ha desafiado frontalmente en su trilogía sobre las bodas del Cordero, Metamorfosis de la finitud, Pasar Getsemaní y las bodas del Cordero. Y ese reto es no solo el poder rezar las categorías teológicas y religiosas, sino que esas categorías tengan impacto en la razón científica. Cómo lo religioso pasa a ser interior a las ciencias sociales y humanas respecto a esa realidad religiosa, cómo la cuestión de Dios, al modo como Newton estancó la ley gravitatoria en las leyes de la arquitectura y de la interpretación religiosa del Templo de Salomón, cómo podemos hacer que las leyes científicas no estén estancas, sino que estén inspiradas y en diálogo permanente con las categorías religiosas. Pero vamos a intentar un razonamiento puramente a la luz de estas estatuas de la evolución humana que caminan por la ribera del Arlanzón, aquí en Burgos, aunque también con la mirada puesta en las puertas, que todavía no habéis puesto, de Antonio López en la catedral, en la que ese Dios Padre tiene el rostro de un cualquiera, el rostro de cualquiera de nosotros, junto a María, junto a Cristo encarnado. Mi exposición, por tanto, no tiene tanto una intención inspiradora como un razonamiento técnico desde la antropología sociológica que pone en el centro el vínculo. El intento reviste especial dificultad al asomarnos a una categoría como la esperanza, ¿no?, que parece más bien tener algo de ultimidad, ¿no?, o incluso ser una especie de deus ex machina, ¿recordáis?, ¿no?, como cuando en el drama griego resulta que no se sabía cómo iba a solucionarse una situación, entonces hacían descender con una grúa o con una máquina a un dios que arreglaba la cuestión. Pues parece como que la esperanza tenga este papel de dar solución a situaciones irresolubles, ante las contradicciones, los dramáticos imposibles de la conciencia humana, de lo eterno siendo efímeros, de lo infinito siendo limitados, del amor siendo mortales. Hay cosas, sin embargo, que merecen ser eternas. Merece ser eterna mi madre poniéndome el desayuno por las mañanas cuando yo era niño o era joven. Merece ser eterna la entrega de muchas gentes. Merece ser eterno el amor que sentimos con nuestros hermanos, con nuestras parejas. Merece ser eterna parte de la belleza. Y sin embargo, pese a merecer ser eterno, el ser humano por sí mismo no puede salvarlo. La economía humana no puede eternizarse. Mi argumento también siento que recoge parte del itinerario que llevo haciendo todo este curso, ¿no?, desde una conferencia que di en el sector social de los jesuitas, en el convento franciscano del Pardo, y hoy quisiera compartir con vosotros un poco lo que he reflexionado a lo largo del curso. Tan solo, antes de comenzar, una nota inevitable sobre la pertinencia o incluso la excepcionalidad de hablar de esperanza en el mundo en llamas que sufrimos. Y no quiero hacer una lista general que nos lleve a Gaza y Ucrania, pero esta mañana me preguntaba en Twitter qué debemos hacer ante el itinerario de conversión de Estados Unidos en una autocracia, con la creación del primer campo de concentración para inmigrantes o para detenidos. No todos son inmigrantes, algunos son estadounidenses nacionales, en ese sitio que han llamado Alligator Alcatraz, ¿no?, es un nombre curioso. ¿Qué debemos hacer ante este itinerario de conversión de Estados Unidos en una autocracia? La impotencia, el servilismo también de Mark Rutte, por ejemplo, golpean directamente contra nuestra esperanza. La cumbre de Sevilla, sin embargo, que nos habla también de desesperanza, sin embargo tiene elementos positivos, ¿no?, como este documento que acaban de realizar las conferencias episcopales de los países del sur global, ¿no?, que se llama Un llamado por la justicia climática y la casa común. Y el subtítulo es interesante: Conversión ecológica, transformación y resistencia a las falsas soluciones. Os aconsejo leerlo, salió ayer, podéis encontrar ahí en Vida Nueva o en Vatican News. Pero es cierto que todos nosotros nos desayunamos cada día con un horror. A poco que pongamos la prensa internacional,
no te digo la nacional, pero si pones la prensa internacional, todos los días tenemos algún horror, algún descenso más en lo que es el horror, como las trampas del hambre en Gaza, ¿no? Donde damos a la gente comida, pero se aplica este juego de luz roja, luz verde, ¿no? El escondite inglés que llamamos nosotros, y que lo habéis podido ver también proyectado en el juego del calamar, donde unos soldados esta semana han confesado que se les obliga a jugar a luz roja, luz verde, ¿no? A moveos, disparo, moveos, disparo, ¿no? Matar a la gente cuando va a buscar comida. Esta misma semana lo condenaba la Santa Sede. Por lo tanto, el reto es hablar de esperanza y que no parezca buenismo, ni ingenuidad, ni una locura, ni una profecía que clama simplemente al cielo. El reto está, yo creo que en el fondo, en llevar la esperanza de la ultimidad ex machina al origen del humano, en esa senda de su formación y aparición que tanto reflexionamos en el Museo de la Evolución. Vamos a intentarlo. Y comienzo con una afirmación que todas son cosas comunes lo que voy a decir, pero a lo mejor ordenado así nos suena y nos hace razonar un poco más allá, ¿no? Que el amor es la última estructura del universo. En el universo hay muchas estructuras relacionales. Hay estructuras relacionales en energía, hay estructuras relacionales que conectan cosas, ¿no? Piedras, moléculas. Luego hay estructuras relacionales que conectan células y las células consigo mismas. Y cuando pensamos en todo tipo de relaciones en el universo, la saturación de un vínculo, donde no puede haber más relación, más unión que la que hay, es el amor. El amor es la última, primera y más profunda estructura relacional del universo. Es lo más profundo del universo. No lo decimos como poesía. Hablemoslo meramente desde el punto de vista físico, ¿no? Desde el punto de vista cosmológico. Nada hay más fuerte que el universo, que el amor en todo el universo. ¿Y cómo conecta con el ser humano este amor que es previo a la aparición del ser humano? Tiene que ser previo a la aparición del ser humano. Si nosotros aceptamos el reto de una fundamentación antropológica de la esperanza, y por lo tanto no nos vamos a lugares más comunes o inspiradores, ¿no?, sobre la esperanza, que nos caliente un poco el ánimo, sino que intentamos rehacer el origen humano desde la esperanza, yo seguiría el siguiente camino. Nos tendríamos que ir al Museo de la Evolución y recordar el erguimiento del ser humano. El ser humano se pone en pie, hay esa bipedestación, el parto se anticipa, como sabemos, se estrecha la cadera, el feto tiene que nacer antes, la dependencia de los criadores es absoluta, le llamamos la altricialidad. La altricialidad es el grado de dependencia que tenemos y en el ser humano se hace absoluto, y se hace absoluto porque nosotros, al nacer pronto, carecemos de cualquier instinto que pueda hacernos sobrevivir. Tú coges una tortuga y la pones en medio de la playa, la tortuga se va y en cuanto nace sigue el olor, la humedad y el ruido hacia el mar. Tú coges una golondrina, la quitas del nido, la criamos nosotros, la hacemos salir del huevo y cuando nace lo que hace es ponerse a volar y se va hacia África. Nosotros, sin embargo, moriríamos. Moriríamos. Es imposible. Nosotros tendríamos que estar al menos un año más en gestación para poder desarrollar alguna capacidad más. Y, sin embargo, cada vez nacemos antes. Y eso lleva a que todo lo que se transmite al ser humano sea a través de la tradición. Se hace con frecuencia. Por ejemplo, Melisa, la orca que lidera la banda de orcas, la manada de orcas que hay enfrente de Galicia, se han puesto a jugar y juegan con los timones de los veleros. No hay otra manada en el mundo que lo haga. Para ensayar, para entrenar a las crías, les hacen jugar con los timones y a veces los rompen. Dicen, no, van a por los barcos. No, si quisieran ir por los barcos se tiraban encima. O sea, no sobreviviría nadie. No, están jugando. Y eso se transmite de madres a hijos. Se transmite a través de la cultura, a través de un patrón cultural que tú copias. Entonces, ¿qué ocurre en el ser humano? En el ser humano la única forma que tiene de sobrevivir es transmitirle todo absolutamente codificado en instituciones.
A veces instituciones muy simples, como un refrán, quien madruga Dios le ayuda, ¿no? O el gato negro da mala suerte. ¿Por qué? Pues un dicho del medievo, porque los gatos negros cazaban más ratones y por tanto tenían más probabilidades de tener peste. Entonces, todos nuestros refranes son funcionales. Las narraciones, las afirmaciones. Fijaos que todo se tradicionaliza. La tradición es lo que portas a la siguiente generación. Nosotros no solamente nos tradicionalizamos, sino que parece incluso que a esa primera debilidad del ser humano, a ese primer debilitamiento, se sumara un debilitamiento más progresivo. Y nosotros nos desprendemos del pelaje. ¿Nos desprendemos del pelaje para qué? Se han dado muchas explicaciones para la sudoración, para la desparasitación. Parece que lo más probable es que nosotros nos desprendimos del pelaje para intensificar el vínculo. Y se ve muy bien en el niño que nace. El niño que nace es absolutamente disfuncional no tener el mínimo pelaje que te defienda tanto del sol como del frío, como de los roces que pueda haber con el terreno, porque no te puedes poner en pie. ¿Para qué se hace? Para aumentar todavía más la relación íntima, inmediata, casi intracorporal con la madre y con el padre y con los criadores. Y nosotros no solamente vivimos o experimentamos el desnudamiento del niño, sino que los adultos mismos perdemos el pelaje y nos desnudamos para acariciar. Un desnudamiento, un desnudo que no solamente nos habla de que estamos como perdiendo defensas, como si la evolución humana nos llevara al campo extremo de la indefensión, como si no fuera poco no nacer con sentido magnético, ni con sentido eléctrico, ni con sentido de la orientación en relación a los sonidos, ¿no? Es decir, un instinto que nos lleva a viajar. Ni con garras, nosotros perdimos las garras. No tenemos garras. ¿Por qué no tenemos garras? ¿Por qué tenemos yemas? Para poder acariciar. ¿Por qué tenemos labios? ¿Por qué tenemos unos labios tan frágiles, sobre todo si estás en Burgos, en invierno? ¿Por qué? Para poder besar. La única razón, no hay otra razón. Ni siquiera para prensar, son más prensibles los de otros primates. Nosotros tenemos mucosas más frágiles para poder besar. Y esto nos lleva a que el desnudo no solamente intensificaba la relación, sino que se convierte en un símbolo del despoderamiento. La evolución humana es una evolución de despoderamiento, en el que vamos perdiendo los poderes que nos daban las garras, que nos daban los colmillos, que nos daba la dureza de la piel. Somos como una herida que camina, como una herida que camina. Y cuando digo esto, ya las teresianas tienen que ver que estamos hablando de algo que conecta profundamente con el libro de la vida, ¿no? Una herida que camina. Claro, alrededor de un ser tan débil se forma una alianza de cuidados, una comunidad de protección en esta crianza de extrema vulnerabilidad, donde no solamente es débil la cría, sino eres débil tú cuidando a la cría tanto tiempo. Y por lo tanto se forma, si es mi madre no estoy, es que es capaz de localizarme en muchísimos sitios. Se forma una alianza de cuidados que no cuida solamente de los infantes, sino cuida de los dependientes, cuida de los heridos también. Esta semana salió una noticia sobre una de las cuevas de neandertales donde se demuestra que los neandertales cuidaban a sus heridos. Y junto con esto, la revolución sexual humana. Una revolución sexual que lleva a que la copulación no sea posterior, sino que sea frontal, porque nos hemos puesto de pie. Y toda nuestra frontalidad se sexualiza, ¿no? Generamos senos, y la única explicación funcional del seno, de los senos, no es la amamantación, es que recuerden a las nalgas. Y sobre todo hay una facialización. Y esa facialización nos conduce a una singularización enorme del rostro, a que el rostro entero sea mucho más llamativo, mucho más hermoso, mucho más atractivo. Porque tu atracción sexual ya no va a ser a través del olor, sino va a ser a través de la vista. ¿Por qué? Porque esta revolución sexual lleva a que la conyugalidad aparezca como un factor de supervivencia. La hominización corrió pareja a la monogamización. Una atracción mucho más extrema con el otro, con el que te identificas cara a cara, sabes con quién estás haciendo el amor, ¿no?
Y en esa facialización se forma una alianza que es permanente. Las mujeres pierden la ovulación visible, se habla de la ovulación silenciosa, con lo cual no sabes cuándo va a ser la ovulación. Por lo tanto, nosotros hacemos el amor continuamente. Somos la única especie en el universo que conozcamos que ocurre. Pero además nosotros también programamos la menopausia. Solamente las orcas también lo hacen, ¿no? Eso quiere decir que a partir de los 50 nosotros no vamos a tener hijos. O no se sabían los primeros homínidos que tenían hijos, y por lo tanto seguían haciendo el amor. Seguían fortaleciendo el vínculo. Porque esa revolución sexual es una revolución eminentemente comunicativa, desfuncionalizada. Y esto es fundamental porque nos marca el camino hacia el amor. Y tengamos en cuenta que lo que hizo que nuestro cerebro se desarrollara no fue ni el pulgar, ni la prensibilidad, ni las herramientas, sino que todo el grupo de Tomasello del Instituto de Primatología de Berlín, y ya prácticamente es un consenso mundial desde el año 97, lo que hizo que nuestro cerebro diera el salto, creciera tanto, fue la hipersociabilidad. Por eso se habla del cerebro social. Una arquitectura social compleja para la cual nosotros necesitábamos un cerebro que fuera capaz de explicarlo con mayor profundidad. Claro, ¿por qué? Porque nosotros no solamente tenemos que coger todo lo que la siguiente generación va a necesitar para sobrevivir y transmitirlo informativamente, sino que lo transmitimos a través del vínculo. Por tanto, imprimimos una profundidad en este mensaje que damos que llega hasta lo más hondo, hasta las instancias más hondas de la persona. Cuando nosotros de pequeño nos hacían tomarnos el queso, después de, no el queso de Burgos, que eso nos lo tomamos todos a kilos, pero un queso castellano, un queso de La Mancha, he visto antes gente de Daimiel por ahí, un queso manchego, de pequeño no te gusta, pero tu padre te dice tómatelo y te cuesta tomártelo. 40 años después, cuando te lo tomas y recuerdas aquello, no es meramente información, estás comulgando con tu padre cuando te lo comes. Es decir, nosotros no solamente imprimimos fuerza penetrativa, internalizadora, en la información que transmitíamos o que transmitimos a nuestros hijos, sino que el amor es el mensaje. El amor, el afecto, el vínculo, la emoción, no es meramente un instrumento para que lo que digo llegue más profundo, sino que todo lo que nosotros transmitimos está codificado en términos de amor. Está codificado en términos de relación. Todo. Cualquier palabra que utilicemos son palabras que entrañan en el fondo una emoción, un afecto, una relación. Cualquier signo, cualquier símbolo. El amor es el mensaje. Claro, y se forma una arquitectura social muy compleja. ¿Por qué? Porque al final tú estás relacionándote como hijo con un padre y con una madre. Tienes una relación con tu padre, tienes una relación con tu madre, difíciles de explicar las dos, y a cualquiera de las dos daría para toda una vida. Cuando a los 20 años dices, bueno, pues adiós, ya está clara la relación, ya veremos a los 40, empiezas a darle vueltas al tema, si no preguntémosle en psicosis a Anthony Hopkins, ¿no? Anthony Perkins, perdón. Es decir, las relaciones son relaciones muy complejas, con uno y con otro, por la proximidad, por la intensidad emocional que hay, por la intensidad de amor que hay. Porque lo que te están transmitiendo no son mensajeros transmitiéndote mensajes, sino que ellos son el mensaje. El amor es el mensaje. El amor es el mensaje. Pero además no te relacionas solo con uno y con otro, sino te relacionas con los dos juntos, con el nos que forman ellos juntos. Y además formamos un nosotros que se explica o que se relaciona con el resto del mundo. Esa arquitectura del triángulo primordial es suficiente para explicar por qué tiene que crecer nuestro cerebro. No para explicar la relación con nuestra madre en términos freudianos, sino por la potencia que implica. Porque es posiblemente la primera relación en la que descubrimos que el amor es la mayor estructura del universo. Es la que más se parece a esa estructura absolutamente saturada de relación. Por lo tanto, lo que nos encontramos es que no solamente hay un desnudamiento, sino que en lo que se forma para poder sobrevivir existen nuevos poderes. Poderes que comienzan porque nosotros simbolizamos, codificamos simbólicamente
no solamente cada cosa, y podemos empezar a operar con ellas. No solamente yo opero con las sillas sentándome, sino que desde aquí las veo azules, las comprendo azules, y me queda impregnada esta idea de la sala azul en la que di la conferencia aquella vez en Burgos. Por lo tanto, nosotros no solamente tenemos piedras, sino que la piedra pasa a ser un símbolo con la que operamos, y operamos con extrema flexibilidad con ella, sin límites prácticamente con ella. Esa piedra que veo y que cojo en mi mano a lo mejor se parece a mi abuelo físicamente, pero también me recuerda aquella vez que me pegó una pedrada a mi hermano, y también me recuerda que cada una de las cosas que vivimos empieza no solamente a codificarse simbólicamente, sino a concentrar todos los símbolos. Y no solamente somos capaces de codificar simbólicamente cada cosa, es decir, todo, sino el todo. Y descubrimos algo increíble en esa desnudez, que nosotros no somos capaces de llamar, de poner nombre a todo lo que hay en el universo por el poder, sino por el impoder. El impoder es lo que solo el amor puede hacer, lo que solo se consigue con paz, con alegría, con esperanza. Pueden someternos, pueden obligarnos a pagar el 5% de nuestros impuestos para no sé qué armas. El poder, la violencia, la soberanía del dinero llega hasta cierto punto en nuestro interior para hacernos obedecer, pero no conquista nuestro corazón. No llega al corazón de la gente. Al corazón donde de verdad se transforman las cosas, solo llega el amor, solo llega la paz, la alegría, la consolación. Eso es el impoder. Por lo tanto, veis que hay como un movimiento inverso que va en la dirección contraria del camino que siguen todas las especies, que es fortalecerse, hacerse predominantes en un espacio determinado, conservar su lugar en el nicho. Nosotros, por el contrario, nos desnudamos. No solamente por la desnudez que nos impone el erguimiento y nos impone esta forma de nacer y nos impone o viene dada por esa forma que tenemos de apegarnos al otro y de desnudarnos para poder estar más próximo del otro, para poder acariciar, para poder besar, sino que además nosotros mismos parece como que nos desnudáramos todavía más para incluso no tener aquellos poderes que pudiéramos hacer funcionar. Es un camino casi inverso a la evolución. Algunos podríamos decir, es una involución. De hecho, a principio de siglo hay tesis que hablan de la enfermedad del hombre. Esto está en el corazón de Nietzsche. Para Nietzsche somos unos enfermos. E ir en esa dirección, si él lo hubiera interpretado así, sería una sobretragedia para el ser humano. Pero hasta los años 70 se impuso la idea de que el hombre evolucionó a base de prevalencia sobre los demás y de violencia sobre los demás. Hasta los años 70 nosotros habíamos evolucionado de una forma caníbal, matando a los demás. Es Atapuerca la que nos deja muy claro que nosotros no evolucionamos asesinando a los demás, sino que evolucionamos cooperando, evolucionamos cuidándonos, evolucionamos amando. Por tanto, fijaos cómo toda esta arquitectura social compleja y los poderes contraintuitivos de la desnudez nos llevan a una profundidad y complejidad afectiva, a una especie de cono cognitivo donde todas nuestras percepciones, nuestras emociones van concentrándose cada vez más y profundizando cada vez más, creando ese mundo abisal del que nos hablaba San Agustín o del que nos habla Santa Teresa, y que lleva más allá del corazón, o cuando nos dice Santa Teresa, yo creo que esto no se halla en el corazón, esto debe ser del alma, debe ser del alma, de más allá, ¿no? Esa profundización es una profundización que va acabándose poco a poco en nuestro mar. La comunidad de protección permite una profundización de la vida onírica, porque cada vez estás más protegido, necesariamente para poder sobrevivir, y el que no lo haya hecho no ha sobrevivido. Pero los que han sobrevivido han tenido que formar una comunidad muy defensiva. Y en esa comunidad defensiva podemos dormir más tiempo, podemos estar más seguros, porque puede estar seguro un niño sin que venga un leopardo y se lo lleve. Luego nosotros podemos descansar mejor, y esto se va a acentuar con el fuego, que reforzará nuestra seguridad. Por tanto, soñamos más tiempo. Además, el fuego libera nuestras fuerzas craneales
dejamos de masticar, no necesitamos unos huesos tan fuertes para masticar y una musculatura tan fuerte. Por lo tanto, nuestro cerebro se libera y cranealmente es capaz de crecer más. Y además, gastamos mucho menos sangre y mucha menos fuerza en digerir, porque comemos cocido. Somos capaces de tomarnos un cochinillo aquí y luego a media tarde estar hablando otra vez. Mientras que si nos tomáramos un cochinillo y no tuviéramos el cocido, pues estaríamos un día entero intentando digerirlo. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que se multiplican los estados oníricos intermedios, la fantasía, la imaginación, la fantasmática. Ese momento que se produce en tantas conferencias, no sé cuántos de vosotros estaréis en este estado, en el que vas escuchando y te quedas así como medio colgado. Y van viniendo cosas a la cabeza y cosas que has soñado. Y dije, esto lo soñé anoche, ¿o no? Y esto, y empiezas a pensar. Y a mí me encanta ir a conferencias así, porque es muy imaginativo, es muy creativo, ¿no? A veces también aprendes algo, pero en general simplemente este estado en el que estamos, si escuchas una voz medianamente grave, pues te deja un poco colgado y aparece la vida onírica enseguida. Nosotros en realidad no estamos entre el sueño y la vigilia, sino que hay un montón de estados intermedios. Y toda esa evolución nos llevó a que esos estados intermedios fueran cada vez más variados, que llegáramos a fantasear despiertos. No solo para pensar que esa jirafa que está ahí se parece a mi abuela, sino para pensar que quizás podríamos poner un puente en ese río. Le voy a llamar puente, ¿no? Voy a cruzarlo y voy a llamarle puente. Claro, esta fantasmática lleva a una experiencia de infinito, a una experiencia de eternidad, porque mi abuela, mi padre, mi madre ha muerto, pero yo le he visto esta noche en sueños. Y no tengo por qué dudar de que existía, porque en el sueño no puedes garantizar si existe o no. Porque en el sueño lo que ocurre es arbitrario, pero lo que sientes no. Lo que tú sientes en el sueño eres tú sintiendo. Si te alegras de haberle pegado una pedrada a alguien, eres tú alegrándote. No hay que confesarse, creo, pero eres tú alegrándote, ¿no? Nos alegramos como en la vida real. Por lo tanto, empezamos a tener idea de eternidad, de infinito y también discernimiento de la realidad. ¿Qué es en realidad y qué no es en realidad? Y eso hace que amor y conciencia vayan integrándose cada vez más y alcancen niveles mucho más elevados. De modo que aparece en nosotros, en algún momento, la razón amada. Un amor que nos da una seguridad ontológica, nos da una conexión con la realidad y que nos hace comprender que la razón es relación. La razón no es un operador, la razón no es un algoritmo, la razón es un modo de relación. Voy a explicar esa piedra, quiero decir, me voy a relacionar con la piedra y voy a hacer una serie de preguntas o de mediciones, pero previo a la medición, previo al saber, está la relación con la piedra. Pensamos con todo lo que somos, además. Cada cosa la pensamos con todo lo que somos. No saco una parte de mí y digo, ahora voy a hacer el cálculo y el resto está pensando en el sándwich que me he cogido en casa y que voy a tomarme al mediodía. No, estamos pensando con todo lo que somos. Tanto toda nuestra emoción, toda nuestra vida, toda nuestra historia, nuestras experiencias, están haciendo cada cosa. Pensamos con todo lo que somos, sentimos con todo lo que somos. No somos divisibles. Hay una inevitable indivisión humana. Y por lo tanto llegamos a otro elemento más, aquí. Y es que a esa desnudez primera que nos daba la naturaleza y que en la evolución parecía que iba en dirección contraria a lo que era el fortalecimiento, ese despoderamiento, se suma y se radicaliza y hay una profundidad, una profundización de esa primera desnudez. Por el desasimiento, por la humildad, una humildad que es creativa. Decía Katian, la creatividad está en la humildad. Claro, si te crees que lo sabes todo, no puedes saber nada. Solo la humildad nos hace creativos, que también es un principio teresiano. Una desnudez de unión con la naturaleza. Una desnudez erótica que nos lleva a la unión extática. Que posiblemente es el mayor grado de unión que puede haber entre dos adultos. A una unión que te lleva más allá de ti, te lleva al éxtasis. Y ese desnudamiento es algo que efectivamente hemos ido profundizando en las religiones, que conocemos bien por Santa Teresa, que conocemos bien por San Juan de la Cruz, que conocemos bien por el propio Francisco de Asís cuando se desnuda en el Palacio Episcopal o en el bosque. Lejos de intentar tener tanques, el ser humano se fortalece, el ser humano es transformador y creativo cuanto más se desnuda.
Y a la vez aparece una segunda desnudez, la del mal. Porque es verdad que nosotros tenemos una naturaleza amorosa, tenemos conciencia de realidad que contrasta y complica reflexivamente las cosas. Tú ves la piedra, sueñas la piedra, reflexionas sobre la piedra intentando distinguir la piedra soñada de la piedra vista, ¿no? Las atribuciones que tú le haces a la piedra, el símbolo de piedra y la piedra en sí, todo eso lleva a una complicación de grados de reflexividad que nos habla de esos múltiples espejos que van haciendo aparecer una conciencia cada vez más complicada. Pero además, la conciencia de realidad nos lleva a distinguir lo que es mentira. Y la naturaleza amorosa nos hace distinguir lo que es odiar, lo que es matar, a Caín. Fijaos que las edades del hombre coinciden mucho con esta estructura de primera y segunda desnudez. La primera desnudez es la hospitalidad del niño, del infante. Infancia es no hablar. Y cuando somos niños no hablamos al modo de la mudez, sino que en la infancia no hablar es el grado máximo de hospitalidad, porque tienes que recibirlo todo para poder sobrevivir. La infancia nos hace absolutamente acogedores de todo. Parece que tenemos que ser nada para poder recibirlo todo. Pero fijaos qué elemento tan místico también, ¿no? Frente al Señor nos hacemos nada, no sabemos nada, si fuera por nosotros. Y sin embargo lo recibimos todo, recibimos hasta a su Hijo. Qué indigno. Pero bien sabemos que cuanto más vacío está la vasija, cuanto más amoroso, cuanto más acogemos, cuanto más como Abraham abrimos Mambré, abrimos la tienda a la Trinidad, más singulares, más originales somos, más libres somos, más seres humanos somos. Y esta primera desnudez de la hospitalidad del infante va a suceder de nuevo cada vez que queramos cambiar. Cada vez que nos convirtamos, cada vez que sintamos una conversión profunda, como la de John Newton en el siglo XVIII, aquel traficante de esclavos que lo que hizo fue que se convirtió y entonces se sintió nada, se sintió absolutamente nada, no solamente nada, sino un miserable ruin por todo lo que había hecho. Y si os fijáis, el noviciado también nos lleva, no a una destrucción de lo que era, sino a darte cuenta que tienes que abrirte para una conversión profunda. Toda conversión profunda nos lleva al desnudamiento. Y la infancia acaba cuando llega esa segunda desnudez, la desnudez del mal. Cuando tomamos conciencia del mal, acaba la infancia. Y habrá una tercera desnudez, que será la que venga de la ancianidad, la que venga de la muerte, la que nos va haciendo desprendernos de cosas, a veces queriendo, a veces sin querer. Todo ese desnudamiento está en la clave. Por lo tanto, parece que la esperanza no está en el hecho de una respuesta a la posible tercera desnudez, sino que es interna a las tres. Porque nadie se desnuda si no hay esperanza. La esperanza es lo que nos lleva a un camino de entrega en la desnudez que no está garantizado. Nada está garantizado cuando te desnudas, estás totalmente expuesto al otro. Lo sabemos bien en el amor, ¿no? Desnudos frente al otro, ¿no? En la erótica, somos lo que somos. Cuando desnudamos nuestro rostro llorando y nadie es tan original en su rostro como cuando llora, podemos reír de muchas formas, pero llorar solo lloramos de una forma. Y ese es nuestro rostro de verdad. Cuando lloras, cuando te permites llorar frente al otro, te expones totalmente. Ese rostro eres tú de verdad. Sé quién eres. Te he visto llorar. Pero hay una incógnita en la aparición o evolución. ¿Cuál fue el salto de discontinuidad? ¿O esto fue una evolución poco a poco hasta que amor y conciencia, es decir, hasta que la razón amada nos constituyó? ¿En qué momento la esperanza pasó a ser la pieza que hizo dar un salto de discontinuidad? ¿Recordáis esos saltos de discontinuidad matemáticas, no? Venía la función así, y aquí se hacía un agujerito, y aparecía aquí. El salto de discontinuidad. ¿Qué salto de discontinuidad dimos? Porque nosotros, el ser humano, es otra cosa. No es biológico. No es animal. No somos el animal social, ni el animal no sé qué, ni el animal sagrado, ni el animal... No somos animales. Decir que el hombre es un animal es tanto como decir que una cebra es una piedra con rayas. Es otra cosa distinta. Es otra ontología. Es más, es la última ontología. Porque a él le constituye el amor. Y el amor es la última, primera y más profunda estructura del universo. Lo humano
es un misterio en gran parte. Misterio no es lo que no podemos conocer, misterio es lo que solo conocemos con nuestra propia vida, viviéndolo. El presente solo lo conocemos viviéndolo. El pasado podemos operar sobre él porque han quedado restos y podemos reconstruir entre nosotros qué pasó en el pasado, qué ocurrió, qué no ocurrió. El futuro podemos calcularlo porque son operaciones simbólicas, proyectivas, pero el presente solo puedo vivirlo, no puedo operar sobre él porque en cuanto me preparo para operar sobre él ya ha pasado. Por tanto, el elemento mistérico es clave. ¿Por qué? Porque el vínculo es del orden del amor. Y solamente amamos con nuestra carne, con nuestra vida. ¿Y qué tiene esto que ver con la esperanza? Creo que hay un elemento todavía más fuerte en lo que estoy diciendo. Fijaos que en toda lo que llama la sistemología, la ciencia de los sistemas, de Maturana y Varela, para los que a lo mejor han leído algo sobre ello, hay una clave que es la autopoiesis, que es la autorregulación. Decimos, todo sistema tiene una ley sistémica, una ley que siempre se cumple. Que todo sistema tiende a regularse a sí mismo, tiende a autorregularse, ¿no? Es decir, un sistema intenta sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando llega de repente el invierno, pues lo que hace es, cuando llega el verano, resulta que deja que la hoja se agoste y se reduce a la raíz. Todo sistema tiende a sobrevivir por sí mismo. Sin embargo, pareciera que el hombre no es así. ¿Qué tipo de sistema es el hombre? Bueno, lo que vemos en el hombre, en primer lugar, es que es bastante disfuncional, ¿no? Que hay una funcionalidad que es paradójica, porque se desnuda. Y no solamente se desnuda, sino que se dona. No posee la vida, sino que es un sistema trascendental. No busca su supervivencia, sino que se lanza en desnudez al otro, exponiéndose al otro. No solamente es que el tipo de nacimiento que tenemos marque la altricialidad, sino que nosotros mismos elegimos una profundización de la desnudez. Y que cuanto más amamos, más somos. Es más, que somos lo que damos. Somos lo que damos. Es como si el sistema, imaginaos un sistema como una célula, ¿no? Que tiene una pared que le protege y dentro hay una serie de procesos que la autorregulan. Puede establecer relaciones funcionales con otros, de parasitismo, por ejemplo, o de simbiosis. Entonces forma un sistema más grande que se autoprotege. Pero es que nosotros con los demás no tenemos esta relación, sino que incluso como especie, juntando los 8.000 millones que somos, también como humanidad nos desnudamos. Y también como humanidad nos donamos. Es como si el sistema se hubiera todo dado la vuelta. Hubiera sido totalmente reverso. Como si lejos de estar protegiéndote, te convirtieras como una especie de puerta esférica donde todo puede entrar y todo puedes dar. Y además, de un modo paradójico, como si fuera un objeto imposible, esto no ha ocurrido simplemente porque te abres hacia afuera, sino que ese abrirse hacia afuera ha ocurrido, atentos a ver si alguien es capaz de imaginarlo, yo no, porque te has ido hacia adentro y esa interiorización radical te ha llevado a abrirte a todo. Es un objeto imposible. Pero ¿acaso no es un objeto imposible el ser humano que ama y sabe que va a morir? ¿El ser humano que conoce la eternidad y sabe que es efímero? ¿El ser humano que sabe que hay infinito, pero que solo puede recorrer una serie de kilómetros? ¿El ser humano que es capaz de darle nombre a todo, pero nunca va a llegar a dar nombre a todas las estrellas? Por lo tanto, es una especie como de sistema a sistema, ¿no? Donde esa apertura no le limita a un espacio y a un lugar concreto, sino que en ese viaje hacia adentro que le abre a todo, su límite está en el todo. Y por eso cada uno de nosotros tiene un mundo. ¿Qué es una novela? Una novela es un mundo descrito desde la perspectiva del autor. ¿Y qué es el mundo para cada uno de nosotros? Es nuestra experiencia del todo, desde nuestra lectura, desde nuestra experiencia, desde nuestro viaje como peregrinos, desde nuestra peregrinación en el mundo. Por lo tanto, nos descubrimos que la desnudez, y esta desnudez todavía más radical, este sistema desnudo,
que no es un sistema de pérdida ni de desprendimiento, sino un sistema entregado, es una desnudez de la entrega. No es una negación, no es una desnudez apofética, sino que no solamente es creativa, sino que es la creatividad absoluta. Porque es la esperanza la que nos hizo humanos. Es la esperanza lo que nos hizo humanos. Al principio, guiados por una especie de viaje, de peregrinación como especie, en la que no sabíamos bien hacia dónde íbamos. Pero si lo entendemos como historia de salvación, es como si la vida hubiera estado buscando por todos los sitios y por todos los recorridos posibles. Aquí dio un rinoceronte, allí dio un granito con cuarzo, feldespato y mica. Aquí dio un neandertal, allí de repente dio con la razón amada, con el que era capaz de amar libremente. ¿Y solamente va a hacerlo el hombre? ¿No pueden llegar los delfines a hacerlo? No sé quién puede llegar a hacerlo. Pero el hombre es capaz de amar. Y eso es un viaje en parte guiado por la necesidad, pero una necesidad que se convierte en algo contraintuitivo y que finalmente empieza a cobrar el aspecto de esperanza, la entraña de esperanza, y que va moviendo y va dirigiendo hacia la esperanza mayor. Esta reversión internada y mistérica es el salto. Y en cierto momento el sistema dio la vuelta y fue irreversible. En cierto momento el sistema, como sistema, dimos la vuelta y fue irreversible. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad nosotros nos convertimos en un objeto imposible, paradójico. Somos una anomalía inédita. Y de ahí viene la aventura y el asombro, el drama y también nuestro viaje de transformar el cosmos y de encontrar en cada uno de los otros un cosmos. Y cuanto más amas al otro, más se extiende el mapa del otro. Cuanto más profundizas en el otro, más se extiende. Pero la esperanza no es solo un finisterre, un desnudamiento o una entrega, una donación cooperativa de solidaridad orgánica a la gente de forma que a ti también te llegue algo. La esperanza está más entrañada, está en la última, primera y mayor estructura del universo, el amor, que es libre y que es de alguien. Ese amor que es la máxima estructura, la vinculación más densa, saturada del universo, siempre es amor de alguien por alguien. Nunca es una estructura, nunca es una palabra, nunca es una mera ley. No es la gravitación. Es amor de alguien por alguien. Y sigamos el razonamiento en ciencias sociales. Ese amor es amor de una divinidad, necesariamente. No es un amor inventado, no es un artificio, no es que nosotros hayamos construido el amor. El amor que nosotros tenemos y damos no es nuestro. Participamos en el amor. Pero no inventamos el amor, participamos en el amor. El amor primero es de la divinidad, que es eterna y es infinita, probablemente como el universo. Un universo que es creación, necesariamente, porque el amor es la estructura primera, última y profunda y mayor, es majestática. El amor es necesariamente trascendental. El espacio, ¿qué es? Es relación y posibilidades de presencia. No existe el espacio, lo que existe son cosas que tienen relaciones entre sí. ¿Y qué es el tiempo? No es una especie de reloj que nos va midiendo. El tiempo es nuestro modo de relacionarnos con la eternidad. Infinito y eternidad no son un antes y un después, sino que la eternidad es ya. Desborda cada cosa, desborda cada instante, ir hacia el interior de cada instante. Se hace eterno, es eternidad. ¿Por qué? Porque todo lo amado se salva. Porque esa estructura última del universo es eterna, porque es Dios. Es eterna y es infinita. Y nosotros participamos en ella y tenemos amor en nuestras manos a manos llenas, a cascoporro. Y cuanto más damos, más se multiplica, como decía Teresa de Jesús. El hombre participa en el amor y no solo lo multiplica sin fin, sino que participamos en la salvación, en ese reino que es ya, en ese banquete que es ya. Y el grano que molemos, la uva que prensamos, la mesa que ponemos, tanto cuanto es amor,
Esa Eucaristía, tanto cuanto es amor, es ya banquete del reino. Dios es necesariamente histórico, está necesariamente dentro, porque el amor está dentro. Y este es el centro de la esperanza, la participación en la Trinidad, y termino ya. Porque existe un Dios primero, paternal, amoroso, un Cristo histórico, cósmico, razón, logo, palabra, y un Espíritu que está en todas las cosas, en su interior. No solamente la creación y cada cosa de la creación ha sido entregada, sino que está siendo continuamente regalada para cada uno de nosotros. Está siendo continuamente expandida en ese castillo interior que hay en cada uno de nosotros, como nos recordaba Teresa. Y nuestra esperanza no está en construir posibilidades de que más allá haya algo, de que en el fondo el hombre sí pueda ser algo, sino que la esperanza es ser lo que somos, no ser lo que podríamos ser. La esperanza es el sentido más radical del realismo, pues es la esperanza desnuda, como Francisco en el Palacio Episcopal, como San Juan de la Cruz y como Teresa, como Cristo en cruz, donde su desnudez es máxima y el costado herido se convierte en una herida que nos habla de que nuestra desnudez, que este sistema reverso, no se hace con el poder, sino que siempre está herido. Está herido del anhelo que toda alma tiene de Dios, incluso la del no creyente. Nuestra alma anhela a Dios, decía Santa Teresa. Y esa herida, cuando es cauterizada por el amor, no deja nunca de ser herida. Las cicatrices que tenemos, las pérdidas que tenemos de nuestros padres, siguen ahí. La cicatriz sigue ahí, la veo, no duele, pero está ahí. Sino que se convierte en una herida encendida. Y por eso la esperanza se convierte en ese arbusto encendido, que por mucho que ocurra, por mucho que aplastemos a la gente, por muchas bombas que tiren sobre Ucrania, por mucha muerte, mucho niño al que no se le deje comer, permanece siempre como una herida invencible, como una herida imbatible, como una herida que no puedes apagar, porque hasta la más pequeña candela rompe la oscuridad, porque la luz de Cristo resucitado jamás se rompe. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Como pueden comprobar, las mariposas han dado para mucho juego, ¿eh? Era el título de la conferencia, sobre las mariposas, ¿verdad, Fernando? Sí. Esperanza en el siglo XXI, abordar la esperanza. Vamos a darnos dos preguntas, si están bien reflexionadas. Para dos preguntas tenemos que sean preguntas, ¿de acuerdo? Begoña nos va a pasar ahora mismo el micro y hay dos preguntas ya pedidas, pues las vamos a intentar responder, Fernando. Así que adelante. Aprieta el rojo. No, no lo has apretado suficiente. Hay que tener un poco de uña, si no, no va. Bueno, gracias. Antonio de Lieme. He leído hace poco que que el hombre va conociéndose mejor cuando es capaz de relacionarse más con la naturaleza, con los demás y con Dios, y ahí va encontrando cómo en los demás le van aportando y le van completando, y también la naturaleza y por supuesto Dios, y va encontrando esa presencia de Dios ahí, ¿no? Lo que has hecho antropológicamente aplicado a una persona. Yo la pregunta que hago es, aplicado a la Iglesia, ¿verdad? Como Iglesia misionera. Si la Iglesia no se abre, si la Iglesia no se da, si la Iglesia no muestra la herida, ¿va a ser Iglesia o se va a quedar implosionada hacia adentro? Es decir, para ser ella misma, ese proceso que has explicado antropológicamente, ¿se puede aplicar también a la Iglesia? Gracias, Antonio. Sí, por favor. Sí, claramente, ¿no? Es decir, la Iglesia, en realidad la Iglesia, a veces corremos el riesgo de pensar que la Iglesia es una organización, un club, ¿no? Sí, no sé si se ha quedado corto. Ah, sí, genial. Se ha quedado corto. A veces pensamos en términos organizativos e incluso algunos dicen, bueno, esto es un club, si no te gustan las condiciones, pues hazte de otra cosa. No, la Iglesia es la humanidad siguiendo a Cristo y es un camino abierto. Y de nuevo lo decía Santa Teresa, hay muchos caminos por los que se puede llegar, ¿no? Muchos modos de estar. Entonces, al final la Iglesia lo que hace es el hermanamiento con Cristo, y con Cristo nos hermanamos, con el Cristo resucitado, pero
¿Cuál es Cristo? ¿Qué es Cristo resucitado? Es la apertura absoluta. La apertura absoluta a la desnudez, incluso la desnudez del desierto, de no sentir la presencia de su Padre, del abandono absoluto, del abandono absoluto. Entonces, esa apertura es una apertura dramática. No estamos hablando de una apertura feliz solo, sino que es una apertura muchas veces de yo elijo amar. Ante una situación hostil, y muchos de vosotros os habéis enfrentado a situaciones hostiles en diferentes países, Congo hace poco, la bomba, la explosión en las afueras, en Damasco, la Iglesia Ortodoxa, situaciones muy hostiles, situaciones en las que no es la que estás arriesgando tu vida, sino que sabes que te juegas tu vida y que es muy probable. Y sin embargo lo hacemos, ¿no? Entonces la Iglesia es apertura porque el cuerpo de Cristo es apertura, porque elegimos amar en ese momento. Y recordemos a los monjes trapenses en Argelia, eligieron amar. Podían haber salvado su vida, tenían aviones de Francia que los hubieran llevado para acá, pero eligieron amar, porque no eran, recordáis la película, ¿no? Porque no eran pájaros que migraran, eran la rama donde se posaban los pájaros. Entonces, evidentemente, no es que la Iglesia tenga que elegir entre ser abierta o cerrarse, es que la Iglesia en sí es una apertura, la Iglesia es una puerta esférica. Es una puerta esférica, por todos los lados entra, porque el hermanamiento con Cristo no tiene límites. Entonces sí, evidentemente, cuando queremos cerrar, cuando queremos acorazar la Iglesia, cuando queremos tomar medidas protectoras y defensivas, pues efectivamente hay que defender a la gente, ¿no? Pero Cristo se entregó como un cordero manso. Por lo tanto, no cabe en la Iglesia la guerra cultural. La guerra cultural además es un concepto de Goebbels, como sabéis. Por lo tanto, hablar de guerra cultural o de batalla espiritual es hablar en términos nazis. Entonces, mejor no utilicemos este término porque al final acaba siempre generando bandos. Tú tienes que estar en alguno. La Iglesia es apertura, no es que sea apertura, es que es la puerta, porque es una puerta, porque es un camino, porque somos al modo de Jesús. La segunda, teníamos por ahí. Muy bien, muchas gracias por esas palabras que nos iluminan como la primera de las ponencias. Claro, nosotros damos por supuesto que tenemos fe y que creemos y estamos en esa pantalla que ahora se dice, ¿no? Pero ¿y cuando en la pantalla no hay fe, no se cree en nada? ¿Cómo entonces? ¿Cómo dialogamos con quien no cree en nada y todo lo cuestiona? Sí, está genial que todo lo cuestionemos. Yo he pretendido, a lo mejor me he venido un poco arriba al final, pero he pretendido que todo lo que digo es pura antropología. Yo no me he salido en ningún momento, salvo en la primera oración, de lo que reflexionaría en cualquier ambiente y de lo que suelo decir cuando voy a ambientes seculares o universitarios o lo que escribo. Porque siendo Dios la clave de la realidad, ¿no? La última realidad, siendo el amor de Dios la única posibilidad, ¿no?, de la estructura más profunda del universo, ¿cómo voy a sacarlo de la ecuación para explicar el universo? Si nosotros estamos hechos para amar y estamos hechos por el amor, como nos demuestra la paleoantropología, o he intentado hacer unas pinceladas así rápidas, que entiendo que sea duro a estas horas de la mañana, ¿cómo voy a quitar el amor? Pero de hecho, si vosotros cogéis cualquier manual de economía, de política, de sociología, de trabajo social, de psicología, decidme en qué momento encontráis la palabra amor. Si es que decimos la palabra amor y parece en Instagram, ¿cómo es posible hacer unas ciencias sociales en las que el amor no esté en el centro? Sino que nos encontremos expresiones del tipo el amor, esa cosa decimonónica, esa cosa de los juglares, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo explicamos el cantar de los cantares? Algo que solamente hemos podido empezar a entender ahora, cuando tenemos la equidad suficiente con las mujeres como para poder entender a Sulamita. Hasta ahora no hemos podido entenderlo, ¿no? Hasta ahora, el cantar de los cantares no podíamos entenderlo. Lo entendía gente muy lúcida, como Fray Luis de León, pero nosotros, el común de los mortales, no podíamos porque había una cadena jerárquica y patriarcal que nos hacía imposible pensar en esta Sulamita enloquecida. Parecía una loca. Entonces, esto es tremendamente interesante, ¿no? Yo pretendo
que lo que he contado hoy no es una cuestión que haga falta fe para decirlo. Pero a lo mejor es que estoy bastante loco, pero creo que creo que esto es así. No sé, me faltan más piezas, pero hasta aquí he llegado. Y hasta aquí he llegado, y bueno, tiene un punto, tiene su punto explicativo. A mí me gusta, o sea, yo creo que esto podría estar en un documental o podría ser, yo lo diría así, en el Museo de la Evolución. Lo diría así, sin ningún tipo de complejo y no como testimonio. Vengo a dar testimonio, no, te digo, yo creo que esto es lo que mejor explica. Puede decirme otra explicación. ¿Qué otra explicación hay? Leo muchísimo sobre estos temas. Entonces, quizás nuestro desafío es ser radicalmente realistas. Radicalmente realistas. Y compartir la fe no como un espacio estanco que ahora saco, sino de un modo fluido, en el cual, igual que forma parte de mi vida y lo comparto con la gente con la que hablo normal, sin alardes, pues también pienso con ello. Porque la razón es una razón amada. Pensamos y razonamos porque hemos sido amados primero. Entonces, creo que necesitamos, como decía Benedicto XVI, refundar las ciencias humanas y sociales. No desde un principio deísta, que lo que hace es decir, hay un libro sagrado y hay un libro de la naturaleza y se pueden explicar de forma paralela las cosas por los dos lados. Yo creo que no. Yo creo que al final, cuando explicas una, explicas la otra, y cuando explicas esta, explicas la otra. Creo que son un camino mucho más unificado. Y también te digo, como hay tantos sociólogos, tampoco pasa nada porque uno sea católico y diga cosas. Pues tampoco. Si fuera judío y estuviera contando cosas desde el punto de vista judío, todo el mundo diría, mira aquí la tradición de Walter Benjamin. Bueno, pues hagamos nuestro camino. Pero sí, aspiro a que lo que decimos es una muy buena hipótesis, una buena hipótesis de lo que pudo ser, cómo llegamos a ser lo que somos aquí. Y que veis que al final es una especie de puente entre las estatuas de la evolución humana, de un lado del Arlanzón, y las puertas de Antonio López del otro lado. Yo ya imagino puestas, fíjate cómo estoy. Ojalá. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos vosotros. Pues creo que ha satisfecho nuestras expectativas, o las que habíamos puesto en él, que era fundamentar, o sea, le habíamos insistido, fundamentar antropológicamente, sociológicamente, precisamente la esperanza. Pues muchas gracias, Fernando. Sabemos de tu agenda muy ocupada, que vas ahora a otro lugar, pues te lo agradecemos. Quizá alguno pueda incluso cazarle algún momento ahora. Vamos directamente ya a la Eucaristía y vamos a intentar eso, tanto ser puntuales a la Eucaristía como luego, sobre todo, en la comida. Esta tarde nos vemos a las 4:30 en un primer diálogo, una primera mesa redonda de testimonios misioneros que siempre nos gustan tanto. 4:30 esta tarde, a las 2 la comida y ahora la Eucaristía. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.